Tal vez ya no lo recordemos, pero el 31 de diciembre de 2019 fue notificado en Wuhan, China, por primera vez un brote de COVID-19. En Colombia ese día celebrábamos un fin de año como cualquier otro, sin saber que en pocos meses nuestra vida cambiaría por completo. Aunque este brote había sido declarado como una emergencia de salud pública, el 11 de marzo de 2020 fue elevado a pandemia dada la velocidad de propagación. Un día después, el gobierno colombiano decretó el estado de emergencia sanitaria. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia. En medio de la angustia, la incertidumbre y el miedo empezó una etapa de confinamiento y de cuidados extremos ante un virus invisible que sentíamos tocar a la puerta. Las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el alcohol o el gel antibacterial, el distanciamiento social y las reuniones virtuales se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. El coronavirus se expandía de tal manera que el 21 de junio de 2020, en solo 24 horas, contabilizamos 648 muertos en Colombia, con las camas de cuidados intensivos al tope, y todo esto en medio de la angustia que implicaba no ver en ese momento una luz al final del túnel. 3 meses antes, el gobierno había declarado la emergencia económica y social para hacerle frente a la crisis más grande que enfrentaba la humanidad. Se expidieron 115 decretos legislativos con el fin de mejorar la situación, particularmente de las personas más vulnerables, a través de programas como el ingreso solidario y los apoyos para el sector productivo. La ilusión de un país volvió el lunes 15 de febrero de 2021 con la llegada del primer lote de 50.000 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19. Para el 23 de diciembre de 2021, casi 28 millones de colombianos ya estábamos vacunados con el esquema completo, y en 17 de los 32 departamentos no se reportaron muertos a causa del virus. De esta manera, Colombia se convertía en ejemplo internacional en materia de vacunación frente a América Latina y en uno de los países con mayor inmunización en el mundo, con niveles equiparables a Italia y Francia. En el marco de la crisis sanitaria, la Corte Constitucional examinó los decretos que expidió el gobierno. Sobre la base de esa información, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio detallado para extraer las lecciones aprendidas por el Estado colombiano frente a la pandemia. Este informe reconoce el trabajo de todas las autoridades a nivel nacional y territorial para dar respuesta a la crisis de la mejor manera posible, teniendo como faro la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía. El buen manejo en términos sanitarios de la pandemia, la reactivación económica del país, su crecimiento sostenido y las posibilidades de brindarle a los trabajadores un mayor ingreso en 2022 son algunas de las consecuencias materiales de un abordaje inmediato a esta emergencia sanitaria. A pesar de lo retador que hoy parece el panorama, nuestro país está más fortalecido y preparado. Eso sí, siempre y cuando no olvidemos las lecciones que nos dejó la pandemia. Defensoría del Pueblo. Nos unen tus derechos.